¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué las guerras, el dolor y la injusticia siempre prevalecen? Enfermedad, sufrimiento, odio, terror, violencia y muerte a cada paso. ¿Por qué la vida parece no tener sentido? ¿Por qué el camino hacia la paz es tan esquivo? ¿Tienen propósito nuestras vidas? Tenemos miedo por nuestra salud, nuestras finanzas, el futuro de nuestros hijos, nuestra seguridad. ¿Hay más en la vida que solo esto? Muchas preguntas y muy poca esperanza. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Esta esperanza es Jesús. Aleluya. Aplaudan más fuerte al Señor, por favor. ¿Cuántos están listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios? Le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Si es tan amable, se lo agradecería muchísimo. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo, ¿qué le dije? 15. Juan 21, 15, por favor. Y cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Cuando vea a todo el mundo de pie, quiere decir que ya todo el mundo lo tenemos. Hoy Dios tiene un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, Dios tiene un plan perfecto para mi vida y quiere usarme. Amén. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él dijo, Jesús, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me siguen hasta aquí? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando yo sea viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso a ese Rey de gloria. Puede sentarse, por favor, si es tan amable. Diga conmigo: Dios tiene un plan perfecto para mi vida. El tema de hoy es la disciplina y el gobierno de la iglesia. Y quiero arrancar en este tema, en la serie de la iglesia, que ya casi estamos a punto de terminar, y decirle un mensaje y una palabra de parte de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, Dios quiere usarnos grandemente. ¿Alguien dice amén?
¿Cuántos lo creen y me dan un fuerte amén? Déselo fuerte al Señor, diga bien fuerte, amén. Amén es una afirmación de así sea, así será. Así es que cuando sienta decir un fuerte amén y confirmando de que así es, así será, diga amén. Amén. Eso. Dios quiere usarnos a cada uno grandemente. No, como que no lo cree, que lo vuelvo a repetir. Dios quiere usarnos a cada uno de los que estamos aquí grandemente. Eso, ahora sí se siente que lo está creyendo. Apláudale fuerte al Señor. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los que estamos aquí. Pero hay algunas cositas que Dios tiene que arreglar primeramente contigo y conmigo. Amén. En el relato que estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo ha entregado su vida por amor a nosotros. Ha sufrido el maltrato, le pusieron una corona de espinas, ustedes ya saben la historia. Él ha resucitado al tercer día y ahora, ya habiendo resucitado, comienza a tener una conversación con Pedro. Es la primera conversación que ha tenido en esta reunión. Comienza, los ve pescando. Pedro corre sabiendo que es Jesús. Ustedes conocen el relato. Están comiendo juntos y luego comienza nuestro Señor Jesús a tener un trato con Pedro. Él tenía que arreglar unas cosas con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para ser grandemente usado por Él. Hoy tú y yo tenemos que arreglar algunas cositas dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. Hoy es el día que Dios preparó para que nos pongamos a cuentas con Él. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte ese aplauso a ese Rey de Gloria. Eso es amor. Diga conmigo, amor son oportunidades. Amor es nuevos comienzos. Amor es perdón. Amor es restauración. Eso es lo que Pedro está a punto de experimentar después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo en 3 diferentes ocasiones. Ahora yo quiero animarle a que usted piense cuáles son esas cositas que usted tiene que arreglar con el Señor en su vida. Ustedes y yo mejor que nadie las conocemos, y no espere a mañana lo que puede hacer hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser grandemente usados por Dios? Levante la mano, por favor. Este es el día que Dios preparó porque Él quiere usarte. Él dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe más obreros. Y tú eres, y estás en esta iglesia, tú eres un enviado de Dios para ser un obrero en esa viña. ¿Cuántos lo creen? No estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan perfecto contigo y en tu vida. Dios tiene un propósito especial contigo, pero primero tiene que tratar contigo. Diga conmigo, hoy me pongo a cuentas con Dios. Antes de ser grandemente usado por Dios, tienes que estar a cuentas con Él. Te espera una jornada muy larga. Esperamos en Dios que así sea. ¿Alguien dice amén? A ti y a mí, en el caminar cristiano, en el caminar con el Señor y en el servicio a Dios, nos espera una jornada muy larga. Una jornada que no termina hasta el día de nuestra muerte. Nuestro Señor Jesucristo sabía que a Pedro le esperaba una jornada de años en su caminar, en su llamamiento y en cumplir su labor como cristiano, como hijo de Dios y como líder. Y para que esa jornada no tuviera estorbos, primero tuvo que ponerse a cuentas con Dios. En nuestra vida, mis queridos hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas, si queremos una jornada que nos vaya bien, tenemos que ponernos a cuentas. Un matrimonio nunca va a ir bien hasta que no se sienten ambos y conversen y pongan todas las cosas en su lugar y se pongan a cuentas y comiencen de nuevo. Entonces las cosas van a ir bien. ¿Alguien dice amén?
En tu trabajo no vas a estar bien al menos que no pongas todo en su lugar y te pongas a cuentas. Con tus hijos no vas a estar bien hasta que no pongas todo en su lugar y hablen y conversen y arreglen los asuntos que les estorban para seguir adelante. No hay manera de disfrutar la vida hasta que no arregles lo que tienes que arreglar. Yo no sé cuáles son las cosas que tienes que arreglar en tu matrimonio, pero hoy quiero exhortarte y animarle a que las arregles con la sabiduría de Dios y con el consejo que está en su palabra. Yo no sé cuáles son las cosas que tienes que arreglar con tus hijos. Lo que sí sé es que hay un consejo sabio y una palabra sabia que da solución a todas las cosas. Solamente debe de haber obediencia a ese consejo. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Hijos, obedezcan a Dios, porque eso agrada a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa de tus días van a ser largos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Padres, guíen y críen a los hijos en la instrucción del Señor. Padres, gobiernen bien su casa. Hay consejo en la palabra de Dios, y si lo escuchamos y arreglamos lo que está mal, vamos a disfrutar la vida que Dios nos dio. Pero en tu caminar cristiano, hoy Dios quiere tratar contigo. ¿Me dicen amén? Este tiempo es un tiempo de restauración para nuestras vidas. Dios quiere restaurar lo que necesita ser restaurado. Dios quiere transformar lo que necesita ser transformado. Y Dios quiere quitar de enfrente de ti todo lo que estorba para que seas grandemente usado y bendecido por Dios. Y para lograrlo tienes que ponerte a cuentas con Dios. Nadie te va a decir en qué te tienes que poner a cuentas, porque tú sabes en lo que te tienes que poner a cuentas con Dios. Pedro dice en este relato: Señor, tú lo sabes todo, y tú también sabes todo como hijo de Dios. Y no cuesta mucho, solamente venir delante de los pies de Jesús, confesar nuestros pecados, y si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos, serán emblanquecidos como la blanca lana. Solamente confiesa. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. No puedes caminar en tu vida sin arreglar lo que tienes que arreglar. Queridos hermanos y amigos, deja ya de ignorar las situaciones. Deja ya de hacer caso omiso a lo que está pasando. Deja de barrer los problemas debajo del tapete, porque lo único que estás haciendo es acumular basura. Ese es el tiempo para comenzar conversaciones profundas con Cristo de por medio y con su consejo sabio como la única opción para el cambio y la transformación. ¿Alguien dice amén? Si queremos vivir una vida diferente y disfrutar de las bendiciones de Dios, tienes que empezar a tratar lo que necesita ser tratado. Tienes que comenzar a dejar que Dios limpie tu casa. ¿Alguien dice amén? Nuestro Señor Jesucristo tenía que tener un trato especial con Pedro, porque había cometido un error y tenía que ponerse a cuentas. 3 veces lo negó, y 3 veces nuestro Señor Jesucristo le pregunta: Pedro, Simón, ¿me amas? La primera vez le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ojo aquí, cuando Jesús te pregunta hoy, como a Pedro, ¿me amas?, es porque tiene un trabajo para ti. Es porque tiene un plan perfecto para ti. Tú no estás aquí por casualidad. Dios no te escogió por casualidad. Dios te llamó y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que fueras no solamente un hijo de Dios, sino un obrero en su viña. ¿Me dicen amén? Dios te rescató con un plan y con un propósito, y Él quiere que te pongas a cuentas con Él. 3 veces lo negó y le preguntó: ¿me amas? Ahora yo quiero que cada uno nos preguntemos: ¿amamos a Dios?
Si hoy estuviera nuestro Señor Jesucristo en persona, lo mirara a los ojos con esa mirada de amor, llena de ternura, y le preguntara por nombre: fulanito, sutanito, manganito, ¿me amas? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Cuántos contestarían: Señor, yo te amo? ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Diga conmigo: yo te amo, Señor, con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Si tú respondes: Señor, te amo, inmediatamente viene el plan de Dios y el llamado de Dios, y es servirle y trabajar para Él, cumplir con tu llamado. Señor, tú sabes que te amo. Él dice: apacienta mis ovejas. La escritura dice que todos los que seguían a Jesús y a quienes le perdonaba Jesús sus pecados, inmediatamente hacían dos cosas. Escuche esto: le seguían y le servían. Una persona cambiada y transformada por el poder de Dios siempre hará dos cosas. Diga conmigo: le seguirá y le servirá. Todos los que le entregaron su vida durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo le seguían y le servían, hombres y mujeres. Si tú dices amar al Señor, Dios tiene un trabajo para ti. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. ¿Alguien dice amén? Por segunda vez le dice que Pedro, ¿me amas? Y le dice: pastorea mis ovejas. Una vez más, y se entristeció en el corazón, porque le preguntó en tres ocasiones, y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y es que mientras no haya un quebrantamiento del corazón, no va a haber cambio. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que Jesús estaba obrando en la vida de él era más allá de un remordimiento. Él quería provocar en la vida de Pedro un arrepentimiento. Muchos de nosotros cometemos el error de pensar que remordimiento es lo mismo que arrepentimiento, y no son la misma cosa. El remordimiento es sentirte mal por algo que hiciste, pero no dejas de hacerlo. El remordimiento es saber que estás mal en lo que estás haciendo y aún así persistir en seguir haciéndolo. El remordimiento es tratar de excusarte con tus necesidades propias para seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. El remordimiento no trae cambio. El remordimiento simplemente es una alarma que se llama conciencia en el ser humano, que si no le prestas atención se puede dormir, se puede entenebrecer, y pronto dejará de funcionar, y ya no va a haber esa alarma que te diga que lo que haces es mal. Más allá de una conciencia hay un Espíritu Santo que nos habla todos los días y que nunca nos va a dejar hasta que complete la obra que ha terminado en nosotros. ¿Alguien dice amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Y ese bendito Espíritu Santo hoy te llama al arrepentimiento. Diga conmigo: al arrepentimiento. Jesús no quería una respuesta de labios para afuera. Jesús quería y quiere en nuestras vidas arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que hemos hecho mal. Arrepentimiento es un cambio, una renovación de la mente, un giro de 180 grados, una media vuelta que abandona lo que se hizo mal para hacer lo que es correcto. En tu matrimonio no va a haber cambio hasta que no haya arrepentimiento. El arrepentimiento es dar media vuelta y cambiar tu carácter, cambiar tus palabras, cambiar tu actitud. No saben cómo sufro con la inmadurez de algunos matrimonios. Y gracias a Dios que estoy predicando en español. Les voy a contar algo, no le vayan a decir a nadie, ¿ok? Tengo un cliente anglosajón y estoy haciendo un trabajito en su casa. Él está trabajando fuera, su esposa está aquí. Estoy trabajando y escucho que están discutiendo por teléfono, peleando por teléfono a la distancia. Imagínate que cuelgan ese teléfono
Él tiene un accidente estando fuera. Y la última conversación que tuvieron fue una discusión y un pleito. Ustedes no saben el trauma y el dolor del corazón de la persona que se quedó, porque su pareja, la última conversación que tuvo no fue un te amo, sino una conversación de ofensas. A veces nosotros tendemos a vivir nuestra vida como si fuéramos eternos. Y déjeme rompo esa burbujita de una idea equivocada. Nosotros somos más frágiles que cualquier cosa. La palabra de Dios habla de la fragilidad humana y deberíamos de vivir nuestra vida como si mañana fuera el final. Y no perder el tiempo en tonterías como lo perdemos hoy en día. La vida es tan valiosa como para perderla discutiendo con tu esposa o con tu esposo. La vida es tan valiosa como para perderla peleando con tus hijos. El último recuerdo que yo quiero que tengan mis niñas es un abrazo, es un beso. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que empezar a mostrar arrepentimiento. ¿Tú quieres arreglar tu matrimonio? Arrepiéntete, porque el arrepentimiento trae cambio. ¿Alguien dice amén? El arrepentimiento deja el maltrato, deja el ignorar, deja el mal carácter. No hay cambio si no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de dirección. ¿Alguien dice amén? Nuestros hijos están cansados de pelear con sus padres. Hijos, lo único que desea un padre para ustedes es lo mejor. Es que sean personas de bien, es que sean hombres y mujeres de Dios, que no se pierdan en la perversidad de este mundo, que no terminen con una enfermedad de transmisión sexual, que no terminen en el hospital por una sobredosis de droga, que no terminen en la cárcel perdiendo su vida. ¿Hasta cuándo van a entender que sus padres, que un padre lo único que quiere es lo mejor para ustedes? ¿Hasta cuándo? Hasta que sean padres. Cuando sean padres va a ser demasiado tarde, porque todo lo que sembraste con tus padres el día de hoy, desafortunadamente el día de mañana es muy probable que lo coseches. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y si le provocas dolor hoy a tus padres, mañana te van a provocar dolor a ti, tus hijos. Si le provocas lágrimas a tus padres, mañana te van a provocar lágrimas a ti. ¿Por qué no entiendes el consejo hoy y te das cuenta que tus papás lo único que quieren es lo mejor para ti? Porque eres su hijo, su hija. La única manera para solucionar problemas entre padres e hijos es la renovación, es el arrepentimiento. El arrepentimiento da media vuelta y se aparta de lo equivocado para seguir el correcto. El trato y el tiempo, déselo fuerte al Señor, de los padres con los hijos da media vuelta para abandonar el camino incorrecto y seguir el camino correcto. Dice la Escritura que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo, para trabajar. Padres, la única manera de que sus hijos estén cerca de ustedes es con un arrepentimiento que trae transformación. Deja de ser el padre iracundo, la mamá iracunda. Deja de ser el padre y la madre que no expresa amor a sus hijos, y cambia ya. Deja de ser el padre o la madre que no le dedica tiempo a sus hijos. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, es la base para todo cambio y para todo nuevo comienzo lleno de bendición de parte de Dios. El arrepentimiento viene con quebrantamiento y en ocasiones con lágrimas. En ocasiones el arrepentimiento vendrá con un perdóname, lo siento, hice mal, me equivoqué. Y para hacer eso se necesitan pantalones y faldas, porque se necesita aplastar algo que no cualquiera puede aplastar, y eso se llama orgullo. No cualquiera tiene la capacidad de aplastar el orgullo y decir lo siento, perdóname, me equivoqué.
Solamente los valientes, los que tienen a Dios en el corazón y los que verdaderamente aman. Siguiente punto, diga bien fuerte conmigo: para arrepentirse se necesita amar. Si tú no amas, no va a haber cambio, porque no te importa la persona a quien tú amas. Hijos, si ustedes aman a sus papás, demuéstrenlo con sus acciones. Padres, si aman a sus hijos, demuéstrenlo con sus acciones. Esposa, esposo, si amas a tu pareja, demuéstralo con tus acciones. El amor es la base para el arrepentimiento. Cuando alguien ama a alguien, es capaz de cambiar y de hacer cualquier cosa por amor. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que ser capaz de hacer cualquier cosa por Dios. Si dices amar a tu esposa o a tu esposo, tienes que ser capaz de hacer cualquier cosa por amor a tu esposa o a tu esposo. Si dices amar a tus padres, debes de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Y los padres, cualquier cosa por sus hijos. La transformación es producida por el amor. El que ama cambia por amor, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Es tiempo de amar más. Amar a Dios, amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros vecinos. ¿Cuántos dicen amén y dan un fuerte aplauso al Señor? En el versículo 18 nos muestra otra gran verdad antes de pasar al tema principal. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Tu trabajo para el Señor y tu caminar con Cristo no termina hasta que Él te llame a su presencia. Y Él te dice: una vez que hemos arreglado las cuentas, sígueme, pero me vas a seguir con sacrificio. Y esto, mis queridos hermanos y amigos, me lleva a la quote del día de hoy. No hay sacrificio que tú y yo podamos hacer más grande que el que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo no podemos igualar el sacrificio que hizo Jesús por amor a ti y por amor a mí. El sacrificio y el compromiso de tu parte hacia Dios siempre van de la mano como hijos de Dios. La vida cristiana y el caminar con Cristo se basa en el sacrificio que estás dispuesto de hacer para Él y en el compromiso que tienes para con Él. ¿Cuántos aman a Dios? Nuevamente les pregunto, levanten su mano. Ahora yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué sacrificio estás dispuesto de hacer tú en tu vida por amor a Él? ¿Qué estás dispuesto de dejar por amor a Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a Él? ¿Será que puedes dejar tu carácter, tu boca rápida para hablar? ¿Saben? La mayoría de problemas que tienen las personas es porque no prestan atención y no obedecen la escritura que dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Y qué hacemos nosotros? Prontos para hablar y tardos para escuchar. Ahí vienen los problemas en todas partes. Te apresuras mucho a hablar y no escuchas. La gente civilizada primero escucha, medita, reflexiona y luego habla. Y con sinceridad reconoce sus errores. Ustedes tienen que saber que el ponerse a cuentas no significa guerra. ¿Alguien dice amén? El ponerse a cuentas significa más unión, más unidad. ¿Me dicen amén? Ponerse a cuentas no significa pelear y discutir, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Ponerse a cuentas es reconocer mis errores y comenzar de nuevo, arrepentirme y cambiar y comenzar de nuevo, para unirnos más, para amarnos más. ¿Alguien dice amén? No es una guerra de a ver quién gana una discusión.
Los problemas y las situaciones de ponerse a cuenta no se van con la mentalidad de que voy a ganar con mis argumentos. Se trata de reconocer en qué he fallado en las dos partes que conversan y ponerse a cuentas. En nuestra relación con Dios, el único que falla somos nosotros, y los que reconocen que han fallado somos nosotros. Diga conmigo: le debo de amar hasta el sacrificio de la muerte. Tú debes de estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga bien fuerte: dispuestos a dejarlo todo y hacer cualquier sacrificio por amor a Cristo Jesús. ¿Saben? Hoy el pastor Ulises oraba con una oración que me puso a meditar tanto y que digo, es verdad. Él decía y oraba y clamaba: Señor, regrésanos la entrega de los años 80 y 90. ¿Cuántos son cristianos desde los 80 y 90? Levanten su mano. ¿Se recuerdan cómo era la vida de aquel entonces? Una vida entregada. Los cultos estaban llenos. Se ponía en primer lugar a Dios. El trabajo no era problema. Las ocupaciones no eran problema. Hacer sacrificios, llegar temprano, salir tarde no era problema. Venir de rodillas a los pies de Cristo no era problema. Levantar las manos y adorar y rendirse delante de Dios no era problema. A donde quiera que tuviéramos que ir, ahí íbamos. Lo que tuviéramos que hacer por amor a Dios lo hacíamos. Cualquier sacrificio, porque había un compromiso y una pasión tremenda. Eso no debe de pasar. Eso debe de permanecer en la vida de cada cristiano. ¿Alguien me dice amén? Debes de estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la causa de Cristo. Él te dice: tu trabajo termina hasta que llegue tu muerte. Ven y sígueme. ¿Estamos claros? Amén. Apláudale más fuerte a ese Rey de Gloria. Vamos a hablar un poco acerca del gobierno. A quien le está hablando aquí es a un líder. Diga conmigo: un líder. La palabra de Dios dice que Él estableció primero pastores, luego profetas, primero apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él estableció líderes. Y tanto los líderes como la iglesia, todo se resume en un sígueme. Hoy Dios te dice: sígueme y haz la labor para la cual te he llamado y te he rescatado. Dios no te rescató para estar sentadito en una silla bien cómodo viendo cómo todo el mundo sirve. Dios te rescató para que te desgastes en su obra y para que le sirvas, para que hagas sacrificios por Él. Para eso te llamó y te dijo: sígueme. ¿Alguien dice amén? Número 2. Primero, Dios establece un liderazgo. ¿Alguien dice amén? En las iglesias a Él le bastó establecer pastores. Diga conmigo: pastores. En el día del pastor yo le dije todo lo que debe, las cualidades de un pastor conforme al corazón de Dios. Él establece pastores para que apacienten las ovejas, para que las guíen, para que les prediquen la palabra, para que les enseñen la palabra, para que las dirijan en lo que Cristo quiere para nuestras vidas, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que den consejo, para que las alimenten con la palabra de Dios. Y estableció pastores. En el libro de Apocalipsis dice: a los ángeles de las 7 iglesias. Esos ángeles de las 7 iglesias se refiere a los pastores, aquellos que cuidan el rebaño de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces el gobierno de la iglesia comienza con un pastor puesto por Dios, llamado por Dios. ¿Alguien dice amén? Luego se extiende rodeándolo de líderes que están dispuestos a hacer sacrificios por la obra de Dios.
Líderes que llegan temprano. Dígame amén. Algunos se ríen porque dicen, pastor, no los veo. Llego aquí temprano y los líderes no llegan. Hoy no sé a qué horas llegaron, pero parece que les encanta que uno empiece a orar. Porque yo empiezo a la 1:05, a las 11:05, doy 5 minutos de tolerancia y habíamos como 5 personas. ¿A qué horas llegaron el resto? Yo no sé, pero todavía a las 11:30 había gente llegando. Dios rodea a los pastores de líderes dispuestos a ser ejemplo, a sacrificarse por amor a Cristo, a llegar temprano, a ser responsables, a irse tarde, a sacrificarse por la obra de Dios. Esos son los líderes. No son líderes de título, son líderes con el ejemplo. ¿Alguien dice amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego de ahí Dios rodea al pastor y a los líderes con servidores. Diga conmigo, servidores. Y eso debe de ser toda la iglesia. Diga conmigo, servidores. Hay un pastor o hay más de un pastores. En el caso de nuestra iglesia vemos 2 pastores y estamos orando para que Dios levante más o traiga más pastores. Luego tenemos un grupo de líderes y queremos y oramos a Dios para que Dios levante más líderes, envíe nuevos líderes, porque mientras más líderes hay y mientras más pastores hay, más cuidado hay para la iglesia y más crecimiento hay para la iglesia. ¿Alguien dice amén? Y luego oramos para que Dios traiga obreros a su viña y que haya más servidores para desarrollar la obra que Cristo nos ha encomendado. Diga conmigo, servidores. Los servidores son la iglesia. Cada cristiano debería de ser un servidor de Dios. ¿Alguien dice amén? La motivación y la base del liderazgo en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia, en el servicio de los miembros de la iglesia, debe de ser el amor a Cristo. Diga conmigo, por amor yo le sirvo. Diga bien fuerte, por amor yo le sigo. Por amor sacrifico $100. Ya como que no le gustó, ¿verdad? El sábado va a sacrificar $100 si usted decide venir aquí a trabajar para el Señor. Pero Dios le va a dar mucho más recompensa. ¿Alguien dice amén? Porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Hay gente que hoy está diciendo, yo voy a sacrificar los domingos. No te vas a hacer ni más rico ni más pobre por consagrar el día del Señor para el Señor. Ustedes saben que yo soy un futbolista frustrado, truncado, no sé. Yo era bueno para el fútbol. Los que me conocieron en mis mejores días les pueden decir que era bueno. Siempre quise jugar fútbol. ¿Y sabe qué? Nunca pude. Porque los domingos era cuando eran los partidos. Y a mí me enseñaron que el día domingo es del Señor y no se hace nada más que no sea buscar de Dios y servir a Dios. No hay fútbol, no hay pasatiempos, no hay limpiar casa, limpiar carro, ir al supermercado, hacer el mandado, arreglar esto. No hay nada que pueda quitar el día del Señor, el culto a Dios. Te levantas temprano y madrugas y haces tus labores, o después de la iglesia te duermes tarde haciendo tus labores, pero el día del Señor y los compromisos con el Señor no se tocan. Así me enseñaron a mí. Para hacer eso se necesita amor, porque necesitas hacer sacrificios. ¿Me dicen amén? Yo les digo que el sistema nos ha robado mucho. El pastor oraba, Señor, ayúdanos para que no se nos hagan largos los cultos. Cuando yo crecí como cristiano, había escuela dominical a las 10 de la mañana, culto a las 11 y culto a las 6 de la tarde. Todo el día te la pasabas en la iglesia. Ibas, comías y regresabas. Hoy apenas son 2 horas y media. Y algunos aman tanto a Dios y están tan dispuestos a sacrificarse por Dios que les cuesta 2 horas y media. Ay, qué largo, pastor. Cállate. Si hubieras estado en los días de la escuela dominical y todavía regresas, esos eran días del Señor. No como hoy, 2 horas y media y cada quien para su casa. Bendito sea Dios por los que se quedan después del culto a limpiar todo y a levantar sillas. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Alguien dice amén?
que entienden que por Cristo lo que sea. Diga conmigo, por Cristo lo que sea, el sacrificio que sea. La iglesia, diga conmigo, un sígueme, son participantes. Diga bien fuerte, colaboradores. Un seguidor es alguien que participa, alguien que colabora, no un espectador. ¿Me dicen amén? Tú no puedes ser un espectador. Si tú amas a Dios, olvídate de ser un espectador. Tú debes de ser un colaborador, dice la palabra, en la obra de Dios. Así es que nunca te quedes viendo cómo hacen las cosas. Participa, involúcrate. Aquí nadie te va a decir: no levantes esa silla, no levantes ese cable. Para comprometerte en un ministerio sí hay exigencias y reglas, pero para servir al Señor no. Solamente se necesita amor. ¿Alguien dice amén? Vamos a tener un fuerte aplauso al Señor, por favor. El llamado se debe de vivir recordando la restauración que Cristo en nuestras vidas para permanecer fieles a Él. En el trato de Jesús nuestro Señor con Pedro, lo está restaurando para que siempre recuerde de dónde Dios le ha sacado y cuánto Dios le ha perdonado. De dónde Dios te sacó y cuánto Dios te perdonó es la clave para permanecer fiel y firme al Señor hasta la muerte. ¿Alguien dice amén? Cuando se te olvida de dónde Dios te sacó y todo lo que te ha perdonado, vas a dejar de serle fiel a Él. Vas a dejar de ser firme. No te va a importar la obra de Dios. Pero si tú recuerdas de dónde te sacó y todo lo que te ha perdonado y te sigue perdonando, vas a permanecer fiel y firme hasta la muerte, con un temor reverente hacia Él y hacia lo que Él ha puesto en tus manos. Diga conmigo, mi relación con Él se extiende hasta lo que Él ha puesto en sus manos. Hágale conmigo así, por favor. Ahí hay algo que Dios ha puesto en tus manos. Se llama plan, se llama propósito, se llaman dones y talentos puestos por Dios para que le sirvas. No venga a decirme: pastor, yo no veo nada, porque ahí hay mucho. Todos podemos hacer algo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte: querer es poder. Cuando tú le amas, tienes un temor reverente hacia Él y tienes un temor reverente hacia lo que Él ha puesto en tus manos. Porque lo que Dios ha puesto en tus manos, el plan y el propósito, el ser usado por Dios, es una responsabilidad que tienes que cumplir, porque para eso te rescató el Señor. ¿Me dicen amén? Ahora dejemos de hablar un poco acerca de la iglesia y vamos directamente al gobierno de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos un gobierno democrático representativo. Cada iglesia y denominación es diferente. Les estoy hablando de la iglesia cristiana Elevation Point. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos un gobierno como el gobierno establecido por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y en un momento lo voy a fundamentar con la palabra. A ese gobierno se le llama un gobierno democrático representativo, donde hay un pastor. El pastor en la Biblia es el que tiene la última palabra. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice palabra. Dios ha rodeado a los pastores con un grupo de líderes que discuten cuál es lo mejor para la iglesia y luego toman una decisión. Esa decisión va representada por el líder principal, que es el pastor de la iglesia, quien tiene la última palabra para poder bendecir la decisión. ¿Me siguen hasta aquí? En la multitud de consejos hay sabiduría, se discute, se ven los pros, los contras. Después las decisiones se transmiten a la iglesia. El pastor juntamente con los líderes de la iglesia hemos llegado a esta conclusión y el pastor bendice esa decisión a la que se llega. Esas decisiones de los líderes y del pastor representan el mejor bienestar para la iglesia como congregación y para el pastor como siervo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es el representativo. La decisión del liderazgo de la iglesia representa el pleno de la iglesia. Pero en decisiones súper importantes se debe de llevar a votación al pleno de la iglesia. Por ejemplo, compra de edificios,
compra de terrenos. Por ejemplo, el pastor titular en caso de que la iglesia se quede sin pastor. Son decisiones que se deben de llevar al pleno de la iglesia. Ahí entra lo democrático representativo. Es el gobierno que adoptó el gobierno de los Estados Unidos para el gobierno de aquí de Estados Unidos. Un gobierno democrático representativo. Las decisiones se toman allá y luego se les dice a la gente: esto es lo que nos conviene más. ¿Vamos bien hasta ahí? En decisiones importantes se le pide a la gente en su totalidad que se vote. ¿A cuántos de los de aquí les han mandado una tarjeta de votación para ir o no a la guerra? Levanten la mano. ¿Quiénes deciden? El gobierno, el Congreso, los líderes. Porque es un gobierno democrático representativo. El país elige un nuevo presidente con sus votaciones, pero las decisiones de todos los días no las toma el país. Al igual, las decisiones en la iglesia de todos los días no las toma la congregación en el pleno, la toma el pastor como última palabra, juntamente con la multitud de consejos dentro del liderazgo. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: gobierno democrático representativo. Nuestro deber como pastores es apacentar ovejas, pastorear ovejas, que para eso llamó nuestro Señor Jesucristo a Pedro. ¿Me siguen hasta aquí? Un segundo trabajo es predicar y administrar. Vamos por favor al libro de Hechos capítulo 4, si son tan amables, y si no, simplemente anótelo. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante hasta el 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Diga conmigo: los líderes predican. Dice que los apóstoles, que fueron los primeros líderes de la iglesia, se encargaban de predicar y daban testimonio de la resurrección de Cristo. Los pastores, su trabajo principal es predicar la palabra, dar el consejo de Dios, enseñar la palabra. Y luego dice: y abundante gracia era sobre todos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o propiedades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles. Entonces el pastor es un administrador, es un supervisor. Se lo dije en el día del pastor. El pastor es un administrador. El pastor tiene que ver por todos los ministerios. El pastor le tiene que decir a los líderes de los ministerios: si se puede comprar esto, no se puede, si se puede hacer este gasto, no se puede. Los líderes solamente ven por su ministerio. El pastor ve que todos los ministerios tengan todo lo necesario para la obra del Señor. El que administra en las iglesias es el pastor. ¿Me siguen hasta aquí? Pero debe de administrar con transparencia, como en nuestra iglesia. Se debe de rendir cuentas en nuestra iglesia cada primer domingo del mes. Lo que se recogió de ofrendas y de diezmos, esos van a una cuenta de la iglesia, no a la cuenta personal del pastor. El pastor no hace uso personal de las finanzas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia son para el ministerio, para la iglesia. El pastor solamente recibe un salario estipulado por el liderazgo de la iglesia. Bonos estipulados por mayoría de votos en el liderazgo de la iglesia, dependiendo cómo vayan las finanzas. ¿Me siguen hasta ahí? Diga conmigo: los pastores administradores. Los pastores son los que toman las decisiones financieras. Los miembros no toman decisiones financieras porque los miembros no conocen las necesidades de la iglesia y de cada ministerio, y tampoco conocen las prioridades. ¿De qué nos sirve estar lleno de cosas y no tener para la luz o para el agua o para el papel? ¿Me siguen hasta aquí? O para la renta del edificio. Entonces los pastores son administradores
pero no que manejan la cuenta de la iglesia como si fuera personal sin rendir cuentas a nadie. Debe de haber transparencia. En nuestra iglesia existe eso. Yo me cansé de que la gente dijera, es que el pastor es que... Come on. Si hay pastores que los hacen. ¿Y saben a qué llegué a la conclusión? La única manera de parar todos esos comentarios en la iglesia es que todos los líderes vean cuánto hay, en qué se usó, en qué se gastó, cuánto entró, para que luego ellos defiendan la transparencia de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Los pastores son los administradores. ¿Quién tiene la tarjeta de la iglesia? El pastor. ¿Quién la presta? El pastor se la presta a los líderes. Cuando los líderes tienen que venir con los recibos para dejarlos en file. ¿Me siguen hasta aquí? Y poder llevar un orden. Puede que el pastor un día venga un baterista y le diga, pastor, acabo de ver una batería de $3,500, va a sonar lo máximo. El pastor le puede decir, mira, no tenemos $3,500 para una batería. I'm sorry, toca con la que tenemos hasta que Dios nos bendiga con algo mejor. ¿Me siguen hasta aquí? Va a venir la líder de mujeres, pastor, se me acaba de ocurrir una gran idea, queremos esta decoración, cirlón gratis para todos, para todas las mujeres en esta reunión. Así, ¿quién lo va a pagar? La iglesia. ¿Cuánto es? $1,000 nada más, pastor. No tenemos para dar cirlón gratis. Podemos dar cupcake gratis o pizza, de acuerdo a nuestro presupuesto. Para eso se alcanza, pero no para cirlón gratis. Para todas. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, los pastores administran viendo las prioridades. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, y se repartía. ¿Quiénes reparten? Diga conmigo, los pastores. A cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Quiénes administran entonces? Diga conmigo, los pastores. Diga fuerte, los pastores. Ya después le voy a hablar acerca de lo que es el apostolado en la iglesia, etcétera. Número 3, ¿qué hace un pastor en el gobierno de la iglesia? Diga conmigo, resuelve conflictos y delega responsabilidades. Eso se encuentra en Hechos 6. Se los leo, anótenlo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Diga conmigo, murmuración, quejas, comentarios en la iglesia. Y te lo digo para que ores. Pero las cosas no andan bien. Fíjate esto, usted no sabe el daño que le hace a la iglesia cuando empieza con murmuración. Ni un amén, santo. La iglesia no debe de tener murmuración. Si usted tiene algo que decir, vaya con el que lo puede resolver, que en este caso es el pastor. Y el pastor lo comunica y lo habla con los líderes y llegan a una decisión de lo que se tiene que hacer. No ande chismorreando, no ande murmurando. El chisme y la murmuración es el cáncer que acaba con las iglesias y con la vida espiritual de algunas personas que verdaderamente aman a Dios, que dejan de congregarse y se van de la iglesia por causa suya, por sus chismes, por sus comentarios, sin fundamento y sin conocimiento. ¿Cuentas claras? Amén. Eso, diga conmigo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Los pastores, que es los líderes principales, el líder principal delega responsabilidades con los líderes, con los diáconos, con los servidores. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esos son los diáconos y los líderes. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. Diga conmigo, en la oración.
y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En el caso de nuestra iglesia, nosotros vemos prospectos para el servicio y para el liderazgo. La encomienda a los líderes es: busquen servidores, busquen prospectos y luego tráiganlos a la mesa. Si son posiciones de liderazgo, analizamos la vida de las personas, traemos prospectos junto con el pastor y los líderes, decimos: vale la pena, lo presentamos a la iglesia. Orando les impusieron las manos. ¿Quiénes les dan el sí dentro del gobierno de la iglesia? Diga conmigo: los pastores. La última palabra es del pastor, porque el pastor le va a dar cuentas a Dios por el rebaño que está cuidando. Un líder no puede ser líder sin la autorización del pastor. Una persona no puede hacer ciertos trabajos que son importantes en la iglesia sin la autorización del pastor. Un diácono no puede decir: yo quiero ser diácono o soy diácono, pónganme de diácono. No, hay un proceso, hay un protocolo. ¿Me siguen hasta aquí? Se deben de cumplir requisitos y luego el pastor dice sí o dice no. Si dice sí, le impone las manos y los bendice. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. En donde hay orden, hay crecimiento. En donde no hay reglas y hay un desorden, se forma el caos. ¿Me siguen hasta aquí? En nuestra iglesia nos reunimos un martes sí y uno no, en unas reuniones que le llamamos reuniones de crecimiento para líderes. Y estamos desde cero estableciendo protocolos para todo, para poder tener un proceso en todas las cosas. Después se lo vamos a dar a todos ustedes, los miembros de nuestra iglesia, por escrito, para que sepan los procedimientos de disciplina, aceptación de nuevos líderes, aceptación de nuevos pastores, requisitos para invitar a un pastor a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces el pastor resuelve conflictos y delega responsabilidades. Hechos 6. ¿Vamos bien hasta ahí? El pastor o los pastores toman decisiones de última palabra en situaciones fuertes. ¿Me siguen hasta aquí? Eso está en el libro de Hechos capítulo 15. En los asuntos de vital importancia se deben de llevar las decisiones al pleno de la iglesia. Los pastores dirigen las reuniones, presiden las reuniones y luego lo llevan a votación y dan la última palabra, porque la decisión formal debe de venir del líder, del pastor. ¿Vamos bien hasta ahí? Dirige las reuniones, lo lleva a votación juntamente con la congregación. ¿En dónde está eso, pastor? Anótelo por favor. Hechos 15. Le cuento qué es lo que dice Hechos 15. Se reunieron en el concilio. Había unos judaizantes que querían que los cristianos recién convertidos se circuncidaran, especialmente los que no eran judíos. Había problemas, había desacuerdos. Escuchan a otro, escuchan a otro, escuchan a otro. Al final de cuentas, el líder principal de la iglesia de Jerusalén, que era Santiago o Jacobo, como le quieran llamar, llega y da una decisión después de haber escuchado todo. La iglesia está de acuerdo, los pastores o los ancianos de ahí están de acuerdo y se da la decisión a través del líder, tomando en cuenta la congregación en casos importantes. ¿Vamos bien hasta aquí? Santo Dios, ¿sí o no? ¿Sí? No quiero estar hablando aquí como loco. Yo necesito que usted me entienda lo que le estoy diciendo, porque esto es bien importante. Se lleva al pleno de la iglesia. Cuando usted ve en la Biblia, los ancianos se refiere a los pastores. En aquel momento había apóstoles y pastores o ancianos. Lea el libro de Hechos capítulo 15. Se llevan reuniones congregacionales, el pastor las dirige. Después de escuchar todo esto, llega una decisión, se levanta Jacobo
Jacobo, Santiago, y dice, esto es lo que haremos. Y estas son las únicas cosas que le vamos a pedir a los gentiles. ¿Me siguen hasta aquí? Número 5, diga conmigo, el pastor ordena ministros. ¿En dónde está eso, pastor? Anótelo por favor para que sepa en dónde está. Primera de Timoteo 5:22. No impongas las manos con ligereza. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es un pastor. Imponer las manos significa ordenar ministros como pastores, ordenar personas al ministerio, convertirlos en pastores. No lo hagas con ligereza. Estudia su vida, dale las reglas del pastorado, mira su llamado en él. Si ves que cumple todo ello y ves el llamado en su vida, entonces ordénalo al ministerio. De lo contrario, si está mal, te haces partícipe de esos pecados al ordenar como pastor a alguien que no merece el pastorado. Y eso es otra cosa. No bebas agua. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, el pastor ordena ministros. Número 6, el pastor es el responsable de dar disciplinas, de corregir, de exhortar, de exigir responsabilidad y de exigir compromiso. Ni un amén, santo Dios. Pastor, ¿dónde está eso? Anótelo por favor. Eso se encuentra que prediques la palabra. Déjame ver si encuentro aquí la. Es que como lo tengo en foto, anótelo y luego le doy el versículo. Escúchelo por favor. Mire lo que dice. No se tomó el screenshot el pasaje. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Se lo enseñé en el día del pastor. Redarguye. Diga conmigo, redarguye. Luego dice, reprende. ¿Quién es el que debe de reprender? El pastor. Diga conmigo, el pastor. El pastor es el que reprende, el que da disciplinas, el que exhorta con toda paciencia y doctrina. El pastor, mis queridos hermanos, lleva situaciones a los líderes. Ya tenemos un protocolo. Este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, este es el proceso, esto es lo que vamos a hacer, este es el tiempo de disciplina que vamos a dar. Ya está todo establecido, conversándolo con los líderes. El pastor se reúne con las personas y le dice, has caído en tal pecado, has cometido tal error, eres un servidor, eres un miembro, eres esto, vas a tener 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina, 1 año de disciplina. ¿Qué significa la disciplina en la iglesia? Se le retiran los privilegios de servicio a los miembros. Cuando tú amas a Dios y le has seguido, lo que más amas después de eso es servir a Dios. Y cuando se te quita el privilegio de servir, tú te dueles y te lastima. Cuando amas a Dios. Cuando no amas a Dios, lo ves como unas vacaciones. Vacaciones, no voy a servir, no tengo responsabilidades. No, la disciplina es estar presente, llegar a tiempo, congregarte, pero sin el privilegio de servir. Hay algunas iglesias que en sus gobiernos dan disciplinas públicas. Nosotros no lo hacemos, porque eso puede crear dolor y vergüenza en las personas. Lo único que hacemos es que las llamamos a solas, les decimos estás en disciplina y dejan de servir. Pero hay muchas razones por las cuales una persona deja de servir. Algunos porque no quieren responsabilidad, algunos por cambios de horario en el trabajo, algunos por cambio de distancia y algunos por disciplina. De tal manera que la gente no sabe si está disciplinado o dejó de servir por otra cosa. Pero la persona disciplinada sí sabe. ¿Vamos bien hasta ahí? Disciplina, corrige, exhorta. Pablo le dice a los líderes, al pastor de la iglesia de Corinto, en un caso de fornicación juntamente con incesto, le dice, haz 3 cosas. Tú como pastor es tu responsabilidad. Número 1, exhorta a la persona y dile que se arrepienta en privado. Si se arrepiente, gloria a Dios. Si no se arrepiente, llama testigos y exhórtale y dile que se arrepiente y deje de hacer lo que está haciendo. Y si no se arrepiente, entonces hazlo público a la congregación. En nuestra iglesia la primera se da.
la disciplina no hay que traerlo ya a la congregación. Sí, a veces hay que llevar testigos al momento de disciplinar o de reprender a alguien. ¿Cuál es el problema? Y con esto cierro. El problema es que la gente hoy en día, aún los cristianos, aman tan poquito a Dios y son tan inmaduros que no aceptan la corrección ni la disciplina. Ni un amén. Cuando alguien dice: a mí nadie me va a corregir, a mí nadie me va a disciplinar, a mí nadie me dice lo que digo, me dice lo que tengo que hacer, el amor de Dios no está en esa persona. ¿Me dicen aquí? ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: obedezcan a vuestros pastores, como quienes han de dar cuentas por cada uno de ustedes. Obedézcanlos para que den las cuentas con alegría de corazón y no con quejas, porque dirigen un pueblo rebelde, a una iglesia que no acepta la disciplina ni la corrección. Hoy en día le voy a decir las cosas que están mal, que tenemos que corregir. ¿Me lo permite? Necesitamos, diga conmigo, compromiso. Cuando tú te comprometes con un ministerio, te comprometes con las reglas y las responsabilidades de ese ministerio. Amén. Si no te vas a comprometer con las reglas y con las responsabilidades del ministerio, con el corazón hecho pedazos por su inmadurez, por su irresponsabilidad, por su falta de amor a Dios, por su falta de compromiso a Dios, por su falta de pasión a Dios, por su falta de sacrificio a Dios, quisiera decirle esto y que lo escuche muy claramente: si ustedes no se van a comprometer con las reglas, los requisitos y las responsabilidades de un servidor en un ministerio de la iglesia, lo mejor es que no se comprometan. Para mí es penoso decirle a alguien: tómate un break porque eres un irresponsable. Es penoso para mí ir con alguien y decirle: te falta pasión, te falta entrega, te falta amor, te falta sacrificio, te falta gratitud, te falta responsabilidad, te falta madurez. Para mí es penoso ir con una persona y decirle: no te pedimos mucho, no te exigimos mucho. No somos complicados en nuestra iglesia. No somos exigentes en nuestra iglesia. Solamente exigimos lo que es correcto. Y aún así hay servidores que les cuesta cumplirlo. Evíteme la pena de ir con usted y decirle: tómate un break por tu responsabilidad, y no tome compromisos. No se eche compromisos que no va a cumplir, porque cada compromiso viene con responsabilidad. ¿Me dicen amén? Yo agradezco más. Ahora usted le va a dar cuentas a Dios, porque un cristiano que no se compromete y que no se involucra por querer seguir siendo irresponsable, por querer seguir siendo inmaduro, porque le falta amor, usted le va a dar cuentas a Dios. Usted dice: pues no sirvo. ¿No te rescató el Señor para eso? Te escogió para que le sirvas. Rompió las cadenas del pecado que te ataban para que le sirvas, para que seas un obrero en la viña del Señor, para que seas dispuesto a entregar tu vida si es necesario por la causa de Cristo. El problema es que la gente no se quiere corregir. En mi país decimos: tiran al león al pastor, ignoran al pastor, y el pastor ahí viene con toda la pena. Hay momentos que el desorden ha llegado hasta aquí, que me ha entrado esa molestia, ese enojo, como el de Cristo cuando tiraba las mesas en el templo. No un enojo que llega a la ira. A veces he experimentado faltas de respeto tan terribles que me tranquilizo. Si el pastor ve a un grupito de hermanos allá o allá y les dice: hermanos, por favor, no pueden estar en las mesas porque no se permite tomar café durante el servicio, les voy a pedir que vengan a sus sillas, y las personas ignoran al pastor, eso es una falta de respeto y de educación, porque se les está pidiendo con amabilidad,
Y se les está diciendo que hay reglas aquí. Yo no sé cuántas veces, y eso lo voy a dejar para después y no quiero que se me ofenda. Mejor lo voy a decir fuera del aire, ¿ok? Pero no puede faltarle el respeto al pastor. Si el pastor es un siervo de Dios y está haciendo lo que Dios dice, y es un buen pastor, su responsabilidad es obedecerlo y seguirlo y apoyarle en la visión que Dios ha puesto. ¿Alguien dice amén? Levantarle las manos como Aarón hacía con Moisés. Esa es su responsabilidad como hijo de Dios, como miembro de una iglesia. El pastor tiene que corregir, tiene que exhortar, tiene que animar, tiene que ayudar, tiene que exigir compromiso, tiene que hacer que se cumplan las reglas. Los líderes le ayudan en eso también. En una ocasión les dije a unos hermanos: ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros como hispanos hacerle caso al pastor? Yo veo gente que va a las iglesias americanas y pone a los pastores americanos, pero aquí mire, lo que usted diga, pastor. 6 de la mañana, ahí estamos, pastor. Tienes que practicar aquí, aquí estamos, pastor. Tienes que venir a mover, aquí estamos, pastor. Wow. Y dicen: es que voy a una iglesia americana. ¿Será que el pastor americano es mayor que un pastor hispano, africano, hindú? ¿O pastor es pastor? ¿Por qué a unas culturas les damos más? Hay gente que no es voluntario en la iglesia de nosotros, en nuestras actividades, pero cómo le encanta voluntariarse en iglesias americanas, como si ellos tuvieran necesidad de voluntarios. Hay gente que no apoya la iglesia, pero cómo apoya a otras iglesias. Usted sabe que la mayor cantidad de necesidad está en las iglesias hispanas, tratando de hacer la obra de Dios a la comunidad hispana en este país. Si allá me dicen a las 6 de la mañana, ahí estoy de las 6 de la mañana, porque es que son americanos y para ellos a las 6 es 6. No llego ni tarde ni. Y aquí a las 6. No, aquí a las 11. 11:15. ¿Será que el Dios de los americanos es mayor que nuestro Dios? Porque su falta de respeto y su falta de puntualidad y su responsabilidad no es para el pastor ni la iglesia, es para Dios. Porque a quien sirve es a Cristo el Señor servimos. Tenemos que ser sabios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Me dice amén? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a decir cuál es el problema antes de salir del aire. En la antigüedad el pastor venía, exhortaba, disciplinaba, la gente se sometía al pastor como dice la escritura. Tenían a los pastores como personas dignas de doble honor, como dice la palabra. Hoy en día no. Si no me parece lo que el pastor dice, aunque esté en lo correcto, me voy de la iglesia. Hay una en cada esquina. ¿Me siguen hasta aquí? Yo le decía, lo conversaba con mi esposa y me dice: Ani, es que antes no había una iglesia en cada esquina, y para ir a una iglesia tenías que caminar largas horas. Entonces tenías que quedarte donde estabas porque no había medio de transporte. Era caminando, no había caballos, no había camellos, afórobo pues, que los pudieran tener. Hoy hay carro, hay una iglesia en cada esquina. Si no me parece cómo me tratan aquí ni lo que me exigen, me voy a la vuelta de la esquina que no me exigen mucho. Eso no es correcto. Si estás en una iglesia, mi último mensaje es: ¿cuándo es correcto irse de una iglesia? De acuerdo a la palabra. Y le voy a demostrar con la palabra cuándo usted debería. Si no encaja dentro de eso, usted no debería de irse de su iglesia. Usted debería de permanecer firme en su iglesia. Aunque haya una iglesia en cada esquina, esta iglesia local le necesita. Y usted es una mano, es un dedo, es un pie. Y si nos falta usted, no podemos avanzar como cuerpo. ¿Me siguen hasta aquí? Lo necesitamos. Yo no voy a negar, mire, tan solo en esta calle, ¿ok? En esta calle, iglesias hispanas, tenemos una aquí al ladito. Luego estamos nosotros. Más adelantito está otra. Más adelantito está otra. Más adelante, ya cerca de en Lawrenceville Downtown, está otra.
Luego, pasando un poquito de Lawrenceville, está otra. Y si se sigue caminando, hay una en cada esquina. ¿Me siguen hasta aquí? Gloria a Dios que hay muchas iglesias. El problema es este: que para poder cumplir con el llamado y lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser fuertes y permanecer. ¿Alguien dice amén? Usted está en una buena iglesia, en una iglesia bíblica, cristocéntrica, que ama la presencia de Dios, donde todo se hace decentemente y con orden, como dice la Escritura, con un gobierno eclesiástico que nace del Nuevo Testamento, como se lo acabo de mostrar. Todo lo que hacemos viene en la Biblia. Dile al que está a tu lado: sujétate, ama a Dios, síguele, sírvele. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Ahora sí, fuera del aire. ¿Me avisan cuando estemos fuera del aire, Lino, porfa? ¿Ya estamos fuera del aire? ¿Sí? Good. Good. Perfecto. Les voy a pedir un favor, sin que nadie se ofenda, ¿me lo permite? ¿Sí?